Ok, ahora disfrutando de esta tarde bien tranquila, ¿ah? No hay calor. Bueno, qué rica tarde. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo. Sale versículo 1 al versículo 7. Vamos a estar viendo. ¿Sí? Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Sí? Ok. Si no tiene Biblia, avísenos. Y ahorita le traen una. ¿Ok? Y también pongan en su celular en modo avión para que no interrumpa la palabra de Dios, el estudio de la palabra del Señor. ¿Vale? Yo tengo Reina Valera 2015 y dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. El labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Considera bien lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Vale? 6 versículos. Y bueno, recordando el apóstol Pablo encarcelado con cadenas, pero él decía que la palabra de Dios no estaba presa, ¿verdad? Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa, ¿sí? La palabra de Dios se seguía predicando. Y bueno, estos temas, vamos a ver 3 temas, pero el más, en el tema que nos vamos a centrar más, es un tema que a través de este texto nos habla de los mentores y de los discípulos, ¿sí? Bueno, la segunda carta a Timoteo, así como la primera, segunda y las demás cartas del apóstol Pablo, nos enseñan cómo conducirnos en nuestra vida cristiana, ¿sí? Nos ayudan mucho, son muy prácticas, nos ayudan mucho para saber de qué manera Dios quiere que nosotros nos comportemos, ¿sí? En toda situación, en todo lugar, ¿sí? Nos ayuda a nosotros estar pensando en nuestro testimonio, analizándonos y sabiendo si realmente estamos cumpliendo con un parámetro, podemos decir así, de parte de Dios, un estándar o la exigencia que Dios pide a través de su palabra, porque como hijos de Dios, como cristianos, debemos crecer. No tenemos que quedarnos chaparritos, ¿sí? Tenemos que crecer, dice el apóstol Pablo, que muchos llevaban mucho tiempo en la iglesia y conocían mucho de la palabra de Dios. Dice, pero dice, al parecer, dice que muchos todavía necesitaban lechita en lugar de comida sólida para poder estar nutriéndose, ¿verdad? ¿Y cómo somos nosotros? Nosotros podemos entender bien la palabra de Dios, podemos comprender bien lo que dice el Señor en estas cartas o en cualquier otro libro. Aquí es donde vamos a autoexaminarnos, ¿verdad? Si todavía estamos en un nivel donde apenas estamos comprendiendo qué es una vida nueva, qué es la salvación, qué es eso, o ya pasamos a un siguiente nivel, en donde decimos, ya entendí, Señor, ahora lo que de gracia me has dado, ahora lo voy a dar de gracia, ¿sí? Recuerden que el apóstol Pablo era el padre espiritual o mentor de Timoteo, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está preparando a Timoteo. Él ya se encuentra en sus últimos días de vida y parece ser que pues ya estaba próximo a morir.
pero aún así él escribiendo cartas, ¿no? Hasta el último momento de su vida, ¿sí? Siendo instrumento de Dios para muchas personas, ¿verdad? Muchas generaciones, y especialmente preparando a Timoteo como maestro, como pastor de una iglesia que estaba en Éfeso, enfrentando una serie de problemas de tipo doctrinales, donde muchos griegos estaban diciendo que la resurrección ya se había dado, donde estaban diciendo que Jesucristo era Dios, ¿sí? Pero no era hombre, ¿sí? Y donde muchos judíos decían, pero Jesucristo no es Dios. Por eso, por eso lo mataron los judíos, porque dijeron blasfemia. ¿Cómo se hace igual a Dios? ¿Cómo dice es hijo de Dios? ¿Sí? Entonces estaban enfrentando muchos problemas en esos tiempos. Estamos hablando del año 66, ¿verdad? Después de Cristo. Y bueno, recordando que el apóstol Pablo estaba preso, y ¿quién escribía sus cartas? Lucas, el doctor, ¿sí? Él entraba, le daban permiso de entrar, porque a diferencia de hacía 2 años, él estaba en una casa enseñando la palabra de Dios a todo aquel que quería y llegaba a su presencia a buscarlo, ¿verdad? Era como un arraigo domiciliario donde las personas llegaban y él abiertamente podía predicar la palabra de Dios y enseñarla. Pero ahorita no, ahorita está en la cárcel. Y parece ser que ya tenía algunos achaques o situaciones en su cuerpo. Sí, parece que ya estaba enfermo. Algunos dicen que ese aguijón en su carne, pues era la situación de su vista. Parece ser, pero no sabemos. ¿Sí? Ok, pues vamos a entrar en el estudio de hoy. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. ¿Qué dice el primer versículo? Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok, está hablando Pablo a Timoteo con ese amor de un hijo, ¿sí? Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer en la gracia? ¿Cuál gracia? ¿Es un regalo inmerecido la gracia? Ok. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido, ¿verdad? Pero más claro, lo que no mereces, pero Dios te lo da. No merecemos la salvación, pero Dios nos la da. Salvos por gracia, no por obras. Y bueno, ya lo tenemos, creo, bien estudiado, bien sabido. Misericordia, quise recordar lo que significa, y es lo que tú y yo merecemos. Merecemos el infierno, merecemos la muerte eterna, pero Dios no nos lo da a todo aquel que ha creído en Jesús y lo ha tomado como Señor y Salvador. ¿Sí? Pero ¿cómo nos vamos a esforzar en la gracia? Solamente teniendo siempre presente que lo que somos y lo que tenemos no es nuestro, es un regalo. ¿Sí? Es un regalo de parte de Dios. Reconoce que es un regalo de parte de Dios el ser llamado su hijo, principalmente porque esta vida va a pasar. Esta vida es pasajera y algún día nos vamos a morir. Pero Dios nos está dando una promesa, la máxima promesa, que es vida eterna. ¿Por qué nos reunimos los miércoles? ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Ok? Porque nuestra vida en Cristo Jesús está centrada en una vida más allá de esta vida terrenal. ¿Sí? ¿Quién de ustedes puede decir, pues
yo solamente vengo porque le sirvo a Dios, yo solamente hago lo que hago porque quiero que me vean que yo soy importante, porque vean que yo tengo una fe muy grande, porque vean que yo ya cambié de vida, porque vean que ahora yo ya soy bueno. ¿Quién? ¿Sí será? No, ¿verdad? Ok. Nuestra vida está centrada en Cristo. Y ahí, por eso el apóstol Pablo empieza este segundo capítulo. Lo más importante de nuestra vida cristiana es la gracia de Dios. Es reconocer que si tenemos vida eterna es por gracia, es por un regalo que Dios nos lo está dando. Y ese es el fundamento, Cristo Jesús en nuestra vida. Viviendo en humildad ante Dios y las personas reconociendo que todo lo que eres y todo lo que tienes es por gracia. No podemos jactarnos de nada, ¿sí? De nada, de nada. Todo lo que tenemos es un regalo de parte de Dios y gracias por nuestros padres, por nuestros hijos, ahora los que ya estamos casados, por el trabajo que Dios nos da, ¿sí? Por la vida diaria, porque podemos respirar, porque podemos disfrutar este planeta, la casa que Dios nos dio. Ahora nuestros hijos, podemos abrazarlos y decirles cuánto te amo, ¿no? Y tener cosas materiales también, gracias a Dios, tenemos casa, tenemos carro y los que no tenemos no importa, ¿no? A fin de cuentas, no nos vamos a centrarnos en lo que tenemos, sino nos centramos en Cristo Jesús, en Dios. Y como hijos de Dios, decimos, gracias, Señor. Con lo poco o mucho que tengo, no me falta nada. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nuestra vida. Eso es lo más importante. ¿Sí? Hay luchas, hay batallas, hay problemas, sí, pero lo más importante es que tenemos a Dios y su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque es diario, cada mañana se renueva, así como la luz del sol sale y es para buenos y para malos, así es su misericordia, diario, y su gracia para nosotros. Sí, así que si están enfrentando un problema, una lucha, una situación difícil, recordemos que la gracia de Dios es diario y se renueva igual su misericordia. Pues ahí está, para llevar una vida agradable a Dios debemos depender plenamente de Cristo y eso es importante, poder depender de Él, porque muchas veces en nuestras fuerzas queremos arreglar nuestros problemas. Nos enfocamos en nuestro problema, nos enfocamos en nuestra situación y decimos, espérame Dios. Sí, yo sé que soy servidor tuyo, tengo un ministerio, pero espérame, voy a arreglar primero mi problema, voy a dar solución primero a mi situación y después te sigo sirviendo. Después me congrego, después voy al grupo familiar, después escucho a mi mentor, después te hago caso. Ahorita, primero, déjame arreglar mi situación. Estamos mal. Primero tenemos que estar dependiendo de Dios todo el tiempo, diciéndole de rodillas, cuando tengas un problema, una situación difícil, arrodíllate a Dios. O no es tan importante el arrodillarse y orar y pedirle a Dios. Bueno, es un corazón contrito, humillado, un corazón de decirle a Dios, te necesito y solamente tú puedes ayudarme, nadie más puede ayudarme. Y entonces su poder se manifestará en cada uno de nosotros. Cuando nosotros dependemos de Dios, cuando le damos la gloria, la honra, el reconocimiento a Él, con nuestra vida, con nuestro corazón, ¿vale? Y entonces dice depender plenamente de Cristo y su poder y no de nuestras propias habilidades. Él nos dará las fuerzas para llevar a cabo su obra. La obra de Dios es pesada. Aquí hay muchos líderes, pastores de grupo familiar. Es pesada la obra de Dios, ¿no? Es trabajo duro. Ok, una cosa es que el trabajo para Dios lo hacemos con alegría, ¿sí? Lo hacemos por agradecimiento a Dios
pero no deja de ser pesado. No deja de ser, bueno, ¿cómo damos esta palabra? ¿Cansado? ¿Cansado? Pregúntenle al pastor cuando termina de predicar. Cuando terminan de predicar, parece que, híjole, un cansancio bien difícil. A veces hasta cuando da uno estudio bíblico. Cuando ustedes como pastores de grupo familiar están en los grupos familiares y están orando por las personas, es un cansancio espiritual, pues se siente el cansancio. Ahora, cuando estamos de ujieres y tienes que estar parado ahí y estar al pendiente y limpia las sillas y mira, tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Es cansado, ¿verdad? Es cansado, pero Él nos dará las fuerzas para llevar a cabo su obra. Por eso la gracia es tan importante tenerla bien presente en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ahí es donde tú tienes que fortalecerte en la gracia de parte de Dios, en Cristo Jesús, ¿vale? Que no se nos olvide, porque si no, de veras nos vamos a cansar y nos vamos a debilitar y vamos a decir, ya no quiero. Es una resistencia, es una vida de resistencia ser cristiano, pero es dependiente a Dios porque Él da las fuerzas, Él da la sabiduría y Él nos permite seguir adelante, ¿verdad? Ok, pues ahí está. Ahora pues, dice el versículo 2, lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros aquí en esta iglesia trabajamos con grupos familiares. Es el método evangelístico que nosotros utilizamos. Es la columna vertebral de la iglesia. Nosotros no hacemos teatro, nosotros no salimos a los parques, nosotros no buscamos otro medio, ¿verdad? El más fuerte es grupos familiares. Y el método evangelístico que más utilizamos, ¿cuál es? Y el que es más efectivo. Relacional. Se basa en las relaciones, ¿sí? Tu testimonio, dándolo a tus vecinos, a tus amigos, en la escuela, con los compañeros. Por eso, la vida cristiana debe estar, Cristo debe estar enraizado en nuestro corazón. Porque aún donde estemos, escuela, casa, trabajo, calle, donde quiera, las personas van a ver a Cristo. Y es la manera mejor de evangelizar. Cuando las personas ven un testimonio de parte de nosotros, en donde dice la gente, yo quiero, que tú eres feliz, tienes problema, pero yo te veo que eres contento, siempre estás bien con tu esposa, con tus hijos, de buen ánimo. ¿Cómo le haces? ¿No? Bueno, pues esa es la manera de evangelizar. Y ahora nosotros nos centramos ¿en qué? Grupos familiares. Y los grupos familiares, ¿cómo se llevan a cabo? Hay un pastor de grupo, hay un anfitrión, hay un secretario que le estamos echando el ojo para que se prepare como discípulo para un futuro pastor de otro grupo familiar, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando también de mentores y discípulos. Nosotros tenemos una ruta del discipulado en el cuarto nivel, nos piden tener un mentor. ¿Y qué es un mentor? Bueno, ahorita rápidamente vamos a estar ahí viendo qué significa ser un mentor, ¿sí? Porque el apóstol Pablo era mentor de Timoteo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 4 generaciones, si se dan cuenta. ¿Qué le llamamos generaciones? Ok, a las personas de tal manera que van enseñando la palabra de Dios de unos a otros, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo es la primera generación aquí en este texto. Lo podemos analizar, ¿por qué? Porque dice, lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú has caminado conmigo, tú eres mi discípulo, tú has visto yo cómo me he comportado, tú me has visto lo que yo he enseñado, ¿sí? Y entonces dice, todo eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero si el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que encargue a otros, primero el enfoque está del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí?
Timoteo, como discípulo, aprendió del apóstol Pablo. Aprendió doctrina, aprendió a resolver muchos problemas como maestro y como pastor de una iglesia. Es la segunda generación. Y la tercera es hombres fieles. Esto encarga a hombres fieles, ¿sí? Idóneos para enseñar también a otros. Fieles, ¿qué podemos entender por fieles? Bueno, en primer lugar, vamos a enfocarnos primeramente en Pablo. ¿Y por qué en Pablo? Porque es la primera generación. Cuando yo llegué a esta iglesia, me dijeron, bueno, ya vas en cuarto nivel, ahora tienes que buscar un mentor. Dije, ¿y ahora qué onda, no? ¿Qué es eso de un mentor? Bueno, pues tenemos que aprender a dar cuentas. No queremos dar cuentas. A veces decimos, solamente Dios conoce mi vida y yo. Y nadie más la tiene que conocer. Nadie más. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Pablo no conocía perfectamente la vida de Timoteo? Sabía perfectamente. Conocía a su abuela, a su mamá, conocía el lugar de donde vino. ¿De dónde vino Timoteo? Griego. Su mamá judía. ¿Sí? Un lugar que se llamaba Listra. ¿Sí? Entonces, Pablo conocía perfectamente a Timoteo. A veces nos da pena poder decirle a nuestro mentor, ¿qué crees que estoy batallando con esto? No puedo dejar esta mala práctica de pecado. ¿Verdad? A veces estamos mal, nos da pena, pero de eso se trata, de que el mentor Pablo con el discípulo Timoteo tengan una amistad tan profunda a través de Dios, porque todo es de Dios. Todo es de Dios, es a través de Dios, a través de la sinceridad, a través de decir, porque Dios te amo, porque tú me has salvado, porque yo soy tu hijo, porque has puesto a Pablo como mi mentor, porque es bendición para mí, tengo que crecer. Pero si no hablo, si no lo digo, no voy a crecer. Tengo que tener esos tiempos de reunión mentor-discípulo. ¿Qué hacemos? Los mentores, que hay aquí muchos mentores, ¿qué hacen con sus discípulos? Solamente se reúnen para orar, para tomar un café y un pan, para preguntar cómo está su vida espiritual. Ok, tenemos que ayudarles a crecer en un ministerio o a crecer en su vida cristiana, que dé fruto como un buen hijo de Dios, como Pablo lo hizo con Timoteo. ¿Sí? ¿Qué buscaba Pablo en Timoteo? Así es, que hubiera una reproducción. Otro como Pablo. Otro como Pablo. Entonces, Timoteo, maestro, pastor, y aún no se quedó ahí, dijo el apóstol Pablo, tienes que buscar a otros que sean fieles y que tengan estas características, ¿sí? Idóneos. ¿Qué significa idóneos? Idóneos que tienen una capacidad, ¿no? Dios ha dado los dones. No todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser predicadores, ¿no? Ok, ahí estamos hablando de la fidelidad porque entra el compromiso. Fidelidad, que sean fieles primeramente ¿a quién? A Dios. Primeramente tenemos que ser fieles a Dios. Si somos fieles a Dios, vamos a ser fieles en todo lo que Dios nos ponga a hacer. ¿Sí? Cuando hay un compromiso. Nosotros en nuestro grupo familiar vemos de todas las familias, de todos los hermanos que se reúnen, y Dios nos permite poder ver quién tiene compromiso, quién llega temprano, quién hace preguntas y hermano, oye, pero ¿qué quiere decir Dios en esto? No le entiendo, ¿no? Yo quiero saber más, ¿no? Siempre hay alguien que dice, oye, hermano, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿No? Sí, te ayudo a organizar, va a haber un convivio y yo te ayudo a organizar, ¿no? ¿Qué vamos a traer? A ver, no sé, hay siempre alguien sale más que otros, ¿sí? Bueno, pero tenemos que ver el compromiso, tenemos que ver la fidelidad a Dios, tenemos que ver, sí, ahí es donde tenemos los pastores de grupo familiar y los mentores tenemos que filtrar.
¿sí? Cuando los hermanos, las hermanas quieren. Aparte de Dios, ¿no? Dios da los dones espirituales. Así es. Entonces, si se dan cuenta, es toda una sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para lograr un propósito. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? ¿Por qué estaba encarcelado? ¿Para qué compartía el evangelio? ¿Para qué era obediente? ¿Por qué no se avergonzaba? Amaba a Dios, pero todo lo hacía para salvar las almas. Que nuestra vida esté enfocada en salvar almas. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo por cada uno de nosotros? Jóvenes, grandes, pequeños. ¿Cuántos han llegado por cada uno de nosotros? A todos los que les hemos compartido, ¿cuántos han llegado a Cristo? Esa es la finalidad. Por eso Pablo pasaba todas estas situaciones. Y por eso Pablo su vida la dedicó totalmente a compartir el evangelio y a preparar líderes como Timoteo, como Tito y tantas iglesias, las diferentes iglesias que él fundó. Y levantaba a pastores, levantaba a ministros y los dejaba. Vámonos. Y seguía. Entonces, la tercera generación, hombres fieles. Ahí es donde tenemos que también nosotros analizarnos. ¿En dónde estoy? ¿Tengo un mentor? Y si tengo un mentor, yo entonces tengo que estar enseñando. Dice lo que el apóstol Pablo oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si se dan cuenta, el testimonio de Pablo fue muy importante. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera cometido muchos errores? Igual Timoteo, ¿verdad? Que nos parecemos a los maestros, a nuestro maestro. De ahí la importancia de cada mentor, del buen testimonio, de capacitarse y de poder estar enseñando correctamente la palabra de Dios. Es importante, ¿sale? Y como discípulos, obviamente también ser buenos discípulos. ¿Para qué? Enseñables. Y también para que nosotros tengamos la sabiduría y de parte de Dios el poder preparar a otros, ¿sí? Por eso los grupos familiares crecen, el pastor de grupo trabaja con las familias, discipula, enseña a otros y en un futuro alguien más se levanta de pastor, ¿verdad? Y entonces viene la multiplicación. ¿Por qué no podemos multiplicar nuestro grupo familiar? Porque estamos fallando aquí. Porque estamos fallando aquí. Ahí es donde tenemos que buscar hacer la tarea que Dios nos pide. Por eso decía en un principio, ya pasamos a otro nivel en donde ahora decimos, bueno, ya somos hijos de Dios, ya tenemos vida eterna, ya Dios está conmigo, la presencia de Dios, yo me gozo con Él, vivo diario en alegría, en paz, porque yo sé que soy salvado por gracia. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Dar de lo que yo ya aprendí, de lo que Dios me dio, porque dice lo que viste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces tenemos que estar haciendo la tarea y enseñando y discipulando a otras personas, para que a su misma vez esas personas estén discipulando a otros y así poder cumplir con el gran mandamiento que Dios nos ha dado en la Biblia, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, como está escrito aquí, ¿no? A todas las naciones. Y dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No estamos solos, ¿vale? Dios va con nosotros. Así que, bueno, este es algo bien importante que ojalá que lo llevemos bien grabado en nuestro corazón, porque es donde vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando y van a ser temas que vamos a estar recordando
Porque ¿de qué se trata toda esta segunda carta a Timoteo? De un estilo de vida cristiana, ¿sí? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo somos? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, de qué manera nos conducimos, ¿sí? Y aquí es donde muchas veces Dios va a hablar a nuestra vida y tenemos que hacer cambios, tenemos que generar cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor va a decir, mira, el pastor te habló, el hermano Memo te habló, el hermano Adrián te habló con mi palabra, obviamente. Fulano de tal te habló. La prédica del domingo, ¿no? Que estuvo padrísima, estuvo muy buena. Pero Dios habla a nuestra vida. Hay de aquel que no tome cartas en el asunto y diga, no me importa, yo sigo igual, ¿no? Porque a fin de cuentas, Dios va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas algún día, ¿vale? Ok, nos vamos entonces al versículo 3, que dice, tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Y el 4 añade, ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado, ¿sí? Bueno, ahí está otra diapositiva. Estábamos viendo rápidamente, me regreso, son cómo es que tenemos que estar trabajando, ¿verdad? El apóstol Pablo, Timoteo a hombres fieles, idóneos, y de ahí a otras personas, ¿sí? Ahí es, a lo mejor con las imágenes se nos queda un poquito más grabado, ¿no? De cómo es que tenemos que estar trabajando, cómo es que tenemos que estar discipulando y llegando a los propósitos y metas que Dios nos ha puesto, Dios nos las ha dado, ¿vale? Ok, bueno, pues habla de un soldado y dice que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, participa de los sufrimientos como buen soldado de Cristo, ¿sí? Ya habíamos hablado un poquito de los sufrimientos que significan cuando nosotros somos servidores de Dios, cuando somos hijos de Dios, cuando somos, en este caso, pues, sí, soldados de Cristo. Un soldado, ¿qué hace? Decide, en primer lugar, ¿no? Ser soldado. Y dice, yo me enlisto en las filas de tal regimiento y decido poner mi vida para salvaguardar otras vidas, ¿no? Mi vida la hago a un lado y ahora le digo en este caso, ¿no? Al que está arriba de él, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero ser parte de este regimiento, quiero ser soldado, ¿sí? Y si hay que enfrentar alguna batalla, si hay que enfrentar alguna situación, yo estoy ahí. En primer lugar, no tengo miedo, ¿ah? Sin temor. En segundo lugar, sí, podemos morir en el camino, ¿verdad? Pero la vida de un soldado la entrega de tal manera que la pone por la vida de otras personas, ¿no? ¿Cuánto hemos visto en desastres naturales? Muchos soldados, viene el Ejército Nacional y a veces si hay un terremoto en el 85, ¿qué sucedió? Pues muchas casas, edificios cayeron, muchas personas enterradas, muchas personas necesitaban ayuda y era peligroso poder estar ahí escarbando, sacando a las personas que todavía tenían vida, porque en un momento dado se podía caer una losa grande o el segundo piso y podía morir la persona, el soldado. Sí, bueno, de esa manera dice el apóstol Pablo, dice que nosotros somos soldados de Cristo. Y dice, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando nos enlistamos en las filas para predicar el Evangelio, vamos a sufrir. Vamos a sufrir, ¿sí? Pero no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros.
Y además, si perdemos la vida, nuestra vida es de Dios, es de Cristo, y algún día estaremos con Él. Pero en medio de todas esas circunstancias, miren, cuando hermanos han salido de aquí como pastores de una misión, pregúntenles, ¿han vivido una situación de problemas, mala economía, situaciones de enfermedad? A veces se sienten solos, a veces es bien difícil, ¿no? Y cuando nosotros damos un paso y decimos, estamos en primer nivel, me bauticé, segundo nivel, ya me están llamando al servicio, ok, Señor, yo quiero servirte. Y cuando tú tomas la decisión de servir a Dios, enfrentas luchas, enfrentas problemas, enfrentas dificultades. Cuando tú dices, ahora sí voy a orar diario a tal hora, ahora voy a leer la Biblia, ahora me voy a encargar de ser buen hijo de Dios o buena hija de Dios, va a haber luchas, va a haber problemas. Pero, dice, ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Ok, el que lo alistó como soldado, ¿quién fue? Pues Dios, ¿verdad? A final de cuentas, Dios va a estar con nosotros. Pero para ser un soldado de Cristo, tenemos que enfocarnos en que ahora le servimos a Dios, al único Dios, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor al Señor de Señores, el único. Y no podemos estar, o sea, la pregunta es, entonces, si yo soy comerciante, ¿voy a dejar de trabajar en mi negocio para trabajar en las cosas de Dios solamente? Entonces ya, porque ahí dice, ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida, ¿no? Como buen soldado de Cristo Jesús, entonces dejo mi trabajo, dejo mi familia y me dedico solamente a Dios. ¿Sí? Ok. Él tenía un trabajo. Tal vez yo pueda pensar que en los negocios de la vida, en el sentido de que me jalen más las situaciones de la vida, ¿no? O lo que voy a enfrentar cuando yo ya de mi paso, o ya me dé el compromiso, que me enrede. Sí, si me gustan más las cosas materiales que servirle a Dios, estamos mal. Si nos enfocamos más en mi amada esposa y mis amados hijos y solamente pienso en disfrutar una vida con mi familia, porque es lo que me gusta viajar, me gusta ir al cine, me gusta ver películas, me gusta el fútbol, me gusta el dinero, me gusta la ropa buena, sí, pero si me enfoco en eso, estamos mal, ¿sí? Estamos mal, eso es secundario. Disfrutémoslo, sí, disfrutemos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras cosas materiales que Dios nos da. Está bien, pero honrando a Dios, sirviéndole a Dios, comprometiéndonos con Él y haciendo la obra de Cristo Jesús. Por algo llegó nosotros a Cristo. Por algo Dios puso su mirada en cada uno de nosotros. No nada más fue por nada más porque sí. Dios está esperando que la iglesia se levante, predique y lleve el evangelio a otros lugares. No nada más una iglesia pasiva que en un momento dado venga, me siente, escuche y así cada semana y no haga nada. No. Gloria a Dios que hoy Dios hable a su corazón, hoy hable a mi corazón y hagamos planes de salir y evangelizar y poder proclamar el evangelio a otras personas, ¿verdad? Ok, pues a esto se refiere. Dice aquí rápidamente, además, el versículo 5, además si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. ¿Dios tiene reglas? Dios tiene reglas. No podemos pasar por encima de sus reglas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas reglas? Nosotros estamos compitiendo, estamos en una carrera y el atleta dice, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para poder diario
tener una condición física excelente. Para el día que me presente a correr el maratón 40 kilómetros, yo sea el primero. De igual manera, nosotros estamos corriendo una carrera, dice el apóstol Pablo, la carrera de la fe. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ok, somos llamados santos, apartados para Dios, pero nos dirigimos a cumplir la obra de Dios. Sí. Ajá. Una vida cristiana de santidad, siendo como Dios, a lo que Cristo nos está llamando, haciendo la obra de Dios. Esas son las reglas. Si nosotros no somos santos, si nosotros no buscamos limpieza en nuestro corazón, si nosotros no buscamos el perdón diario de Dios, porque vamos a fallar, fallamos. Pero si no tenemos un corazón contrito, si no tenemos un corazón de arrepentimiento y seguimos haciendo las cosas, seguimos pecando, pues, de manera deliberada, porque yo lo quiero seguir haciendo, Dios no nos va a ocupar. Más adelante dice y habla de los vasos que son de barro y los vasos que son de plata, de oro, ¿sí? Instrumentos en manos de Dios que Él quiere utilizar para su obra, de cuáles queremos ser nosotros. Pero eso es lo que ahorita tenemos que comprender. Estamos corriendo hacia una meta. Y la meta es, sabemos que es vida eterna, que ya Dios nos la dio, pero todavía no nos morimos, ¿verdad? Todavía no tenemos esa vida eterna. Ok, pero mientras, en el camino, tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha pedido. Así es, formar líderes de excelencia. Formar líderes de la excelencia. Y el primer líder de excelencia tengo que ser yo. ¿Ok? Entonces, ¿tiene reglas el Señor Jesucristo? Sí, no nos las saltemos. Si nos saltamos las reglas, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder llegar a la meta, ¿sí? E incluso hablando de una vida cristiana buena, la salvación, pues, hablando de la salvación, no nos engañemos. Si venimos toda una vida, había una película, ¿no? Que bueno, vale la pena checarlo, pero muchos que venían a la iglesia, llegó el arrebatamiento, y se quedó el pastor, y se quedaron muchos, ¿no? Entonces, no nos engañemos, tenemos que hacerlo. Por eso el apóstol Pablo muy drásticamente nos habla y dice, toma tu decisión. ¿Quieres enlistarte como soldado? ¿Quieres enlistarte vas a entrar a la carrera como atleta? Pues sigue las reglas, prepárate. Son hábitos espirituales. Es esfuerzo diario. Solamente así vamos a poder llegar a una meta. De otra manera, no vamos a poder. ¿Muchos se quedarán en el camino? Sí, muchos se van a quedar en el camino. ¿Sí? Pero ¿de cuáles vamos a ser nosotros? En las fuerzas de Dios tenemos que enfrentar las luchas y los problemas, porque cuando vienen las dificultades es cuando somos probados y es cuando viene la dificultad y el problema y entonces decimos, no, Dios, no puedo. Sí, son muchas luchas las que vamos a enfrentar y el diablo está enfrente. Ok, rápidamente porque el tiempo se nos está yendo de volada. Dice el versículo 6, el labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Considera bien lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. El labrador, el que labra la tierra, el que primero tiene que escarbar, tiene que labrar la tierra, pues, ¿no? Y después sembrar, y después esperar, todavía tiene que esperar para que haya un fruto y después cosechar, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender el apóstol Pablo con esto? Es una vida de trabajo, una vida de constancia, una vida de esperar, de paciencia y de decirle a Dios, Señor, creo en ti, espero en ti, me esfuerzo en ti. Lo que hoy voy a hacer, lo voy a hacer en tus fuerzas, no en las mías. Y si tú me estás diciendo, prepárate para ser pastor de grupo familiar, mira, Señor, yo no sé nada, ni entiendo nada. Pero aquí estoy, mi corazón está dispuesto. Enséñame.
¿Qué hago? El Señor nos va a preparar. A Moisés lo preparó. A muchos líderes los preparó y no los llamó porque sabían, ¿no? Entonces sabemos que Dios llama al que está dispuesto, ¿verdad? Al que llama, capacita. Ok, pues para terminar aquí rápidamente, Pablo mencionó a los soldados, a los atletas y a los agricultores como ejemplos de personas que necesitan tener disciplina y estar dispuestos a sacrificarse a fin de lograr los resultados que desean. ¿Cuáles son los resultados que nosotros deseamos? En nuestra vida cristiana, ¿cuáles son los resultados que deseamos? Sí, como mujeres, a lo mejor batallo mucho con las emociones, ¿no? A lo mejor de repente amanece, ¿no? Y amaneció lloviendo, hace frío, ay, y estoy triste, ¿no? Y a lo mejor hoy amaneció soleado y a lo mejor hoy estoy de buen humor. Pero nuestros sentimientos, nuestras emociones no están centradas en la vida en Cristo, ¿sí? Hoy como amanezca lloviendo, hoy si hace calor, hoy como esté, nuestra vida está centrada en Cristo y ahí está nuestra seguridad. Por eso yo estoy feliz, estoy contento, estoy en paz, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, porque usted es una hija de Dios y porque Dios tiene el control de mi vida y en todo problema Dios está conmigo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que centrarnos. Al igual que los soldados, tenemos que renunciar a una vida de seguridad y soportar una disciplina rigurosa. Muchas veces tenemos que dejar cosas de hacer, ¿sí? A lo mejor me gusta el fútbol, a lo mejor me gusta el cine, a lo mejor me gusta muchas cosas, ¿no? Pero dejo de hacerlas. ¿Por qué? Porque he decidido enlistarme en las filas como un soldado de Cristo y he decidido ahora servirle a Dios. Y ahora digo, Señor, este es mi compromiso contigo. Soy pastor de grupo, soy maestro, soy predicador, soy ujier, soy líder de algún ministerio, ¿sí? Y es lo mejor que nos puede pasar, tomando la mejor decisión. Esa es la mejor decisión, porque algún día Dios nos dirá, buen siervo y fiel, pasa y siéntate a la mesa de tu Señor, ¿no? ¿No? El que ha sido bueno en lo poco, mucho te pondré, ¿sí? Entregarnos rigurosamente y seguir las reglas y como los agricultores debemos trabajar arduamente y ser pacientes. Muchas veces queremos las cosas bien rápidas. A pesar del sufrimiento, no nos damos por vencidos porque pensamos en la victoria, imaginamos el triunfo y esperamos la cosecha. Cuando vemos que Dios es glorificado o que cuando las personas encuentran a Cristo o cuando tenemos la visión de vivir eternamente con Él algún día, nos damos cuenta de que nuestro sufrimiento valió la pena. ¿Sí? El apóstol Pablo, ¿cómo habrá muerto? Valió la pena. Se me fue el tiempo bien rápido. ¿Algún comentario, alguna pregunta así rápidamente? Tenemos 2 minutos. Pero bueno, en estos 3 temas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien? Lo tres que sí. Sí. Si eres servidor de Dios, vas a ser partícipe de los sufrimientos. Entonces, parte de ser servidor pues, es hablarle a la gente, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos, se puede decir en una ciudad, no hay a veces tanto problema, ¿no? Pero, por ejemplo, en provincia, ahí ya se ponen un poquito más celosos cuando les habla uno, ¿no? Ellos nada más quieren hablar, que les hablen de su religión, de lo católico. Y a veces se mete uno en problemas por tremendos. Por ejemplo, allí en Chiapas, Está pesado. cosas. Los corrieron de sus tierras, ¿no? Les quitaron sus tierras, sus casas, nada más por ser cristianos. Sí, está tremendo. Pues vamos a orar, ¿qué les parece? ¿Sale? Y sigamos meditando en los versículos siguientes del 8 a, hasta terminar el capítulo, porque está muy bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder nuevamente a mitad de semana poder
estar recordando lo que tú hablaste a través del apóstol Pablo a Timoteo y que también nos lo dices a nosotros. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos, Señor, a ser comprometidos, ayúdanos, Señor, a poder entregar nuestra vida a ti de tal manera que tú seas el que dirija, el que reine en nuestro corazón, por más que nos cueste. Ayúdanos a tener la fe porque a veces es difícil poder dar lo que tú estás pidiendo, pero ayúdanos a confiar y saber que tú tienes algo mejor para nuestra vida. Muchas gracias, Dios. Bendice también los diezmos, ofrendas que se han de levantar este día y permite que sean administradas como hasta hoy y que sea de gran bendición para tu casa. Si alguno de mis hermanos no tiene trabajo o está batallando con la economía, Dios, ayúdale primeramente a confiar en ti y en segundo lugar, abre las puertas de un empleo en donde cada uno de mis hermanos tenga lo necesario y no les falte. Muchas gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias.